Claudio Veiga, empezamos a conversar con el dirigente del Montevideo Wanderers, el señor Carlos Ham. ¿Cómo le va, Carlos? Marcelo Sansoli habla, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Mucho trabajo, sé que ha presentado un proyecto más que interesante y ese es el motivo por el cual junto a Claudio lo queríamos molestar y queríamos tenerlo aquí en Fútbol por Galaxia. ¿Cómo anda, Bueno. Carlos? Bien, lo más bien. Bueno, a ver, ayer hubo congreso. Dentro de las cosas que se trataron, por lo menos de lo que pude tomar conocimiento, es la aprobación o la modificación del reglamento general del artículo 103 de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que permite a los equipos en divisiones formativas, aquellos jugadores que a mitad de año por ahí terminan la primera mitad del campeonato y no van a ser tenidos en cuenta en la institución, puedan pedir pase a otro equipo con el consentimiento de ambos clubes. Antes tenían que esperar que terminara la temporada, ahora pueden cambiar de equipo. Sí, es correcto. La verdad que el Congreso de ayer fue exclusivamente para tratar este punto. Después se siguió conversando de otros temas, pero el orden del día y lo que oficialmente estaba citado el Congreso era justamente para tratar este punto. Fue aprobado por unanimidad. Sí, correcto. Bien. Se hablaron de las deudas del BPS. Hay equipos que entienden, o por lo menos han presentado, como Nacional, Peñarol, que han presentado Defensor, los certificados de BPS y DGI diciendo que están al día. Hay otros equipos que tienen deuda. Fénix reconoció ayer aquí, a través de Álvaro Chijane, que tenía deuda el equipo de Capurro. Wanderers, tengo entendido que tiene una deuda que data del 2009, pero ustedes entienden que la misma prescribió. No, Wanderers no tiene ninguna deuda que date del 2009. Es más, hoy publicamos en nuestra página web los certificados especiales que obtuvimos tanto en el año 2018 como en el año 2019, donde se dice en forma taxativa de que Wanderers no tiene ningún adeudo con el BPS. ¿Sí? Hasta ahora he escuchado otros clubes que han hablado que tienen los certificados. Wanderers los publicó hoy en su página web. Bien, Wanderers está al día. Todo esto se origina a través de un informe periodístico que se sacó a luz la semana próxima pasada. ¿Estamos bien, Carlos? Sí, es cierto que fue algo que volvió a traer el tema al tapete, pero es un tema que viene de hace mucho tiempo y que es un tema realmente endémico dentro del fútbol uruguayo. Hay instituciones que tienen deudas muy antiguas, hay instituciones que han refinanciado, han hecho convenios que el fútbol tuvo la posibilidad de hacer convenios mucho más ventajosos que cualquier otra empresa, pero la realidad económica de esas instituciones ha llevado a que algunas de ellas no puedan ni pagar los convenios ni puedan volcar al BPS los aportes que tienen que retener a sus jugadores, porque ni siquiera son aportes que hagamos nosotros los clubes estamos exentos de aportar al BPS, pero sí somos agentes de retención y debemos volcar al BPS las retenciones que hacemos a nuestros jugadores cuando pagamos sus salarios. Uh-huh. ¿Le preocupa o le llena de satisfacción? La pregunta va por dos lados. Que la Comisión de Deportes del Parlamento haya citado a la Asociación Uruguaya de Fútbol y al BPS para el próximo martes 13. No, a ver, me parece, este es un tema que es realmente complejo, es un tema muy, pero muy grande, es un tema que si no se busca una solución va a llevar a situaciones muy complejas dentro del fútbol y creo que es un paso positivo saber de que el Parlamento está citando a la Asociación Uruguaya y al BPS para ver cuál es la solución. Lo que sí también hay algunos clubes que somos pocos, pero que hemos cumplido y hemos honrado cada una de nuestras obligaciones con el Banco de Previsión Social, con un esfuerzo muy grande, muchas veces dejando de lado la posibilidad de reforzar deportivamente nuestros equipos, porque hemos sido muy prudentes y es una obligación del punto de vista tributario, hay que honrarla, y lo que estamos diciendo es ojalá se encuentre una solución que sea buena para los clubes, pero que también reconozca a aquellos que hicimos el esfuerzo de estar al día y de pagar consistentemente las obligaciones que fuimos teniendo a lo largo de los años, ¿no? ¿Cuáles son, para que a la gente le quede claro, las consecuencias que conlleva estar atrasado con el BPS para las instituciones? Lo que pasa es que es complejo, porque como yo te decía, no es que las instituciones estén obligadas a aportar al BPS. Las instituciones lo que hacen es de agente de retención. Y si uno pagó los salarios, ¿sí?,
tendría que haber retenido esos importes y volcado esos importes, y al no hacerlo se puede estar ante una apropiación indebida. Claro. Y ahí no solamente está el club, digamos, se expone a embargos, a distintas acciones judiciales que pueda hacer, también es una responsabilidad de los directivos del club, y en particular de aquellos que son representantes, que son presidente y secretario. En el caso de Wander yo soy secretario, soy personalmente responsable por los incumplimientos que Wander haga en esta materia. Por eso no solamente lo cuidamos porque estamos convencidos de que si hay reglas hay que respetarlas, también está lo que es nuestro interés personal, además del interés institucional. Claro, para que a la gente le quede claro, cuando un presidente y un secretario es responsable por los fondos de la institución, paga con su propio patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, correcto. Uh-huh. Bien, por lo tanto, acá la Asociación Uruguaya de Fútbol ¿es garante solidario por lo que los clubes no han aportado al BPS? Yo creo que no, pero creo que ahí tendríamos que consultar a algún especialista en el tema, ¿sí? Porque la verdad que el obligado a la retención es el club, el que tiene a los jugadores dentro de su nómina, es el empleador. Uh-huh. Entonces, a priori, por lo que sin tener conocimientos legales profundos, entiendo que no, pero de todas formas habría que conversar este tema con especialistas en la materia. Lo que sí me parece bien es que la asociación, al ver un problema generalizado en los clubes profesionales que integran la asociación, tome un papel activo en la búsqueda de una solución. A ver, yo le voy a hacer una pregunta para que usted me la aclare, porque de repente peco de ignorante al consultarlo. Acá el problema es el siguiente: los futbolistas que son contratados, vamos a tomar como ejemplo vuestra institución para no mezclar a otra. Sí, perfecto. Sí. Los futbolistas contratados por el Montevideo Wander acuerdan con un jugador, por ejemplo Claudio Veiga, que le van a pagar un determinado salario. De ese salario se hacen los descuentos con aportes jubilatorios, lo que significa sociedad médica, etcétera, etcétera, o sea, como se hace en cualquier empresa. ¿Hasta ahí está bien? Sí, el obligado, en este caso, el que tiene que hacer el aporte es el jugador, que es lo que hace el aporte personal a la previsión social. Claro, ¿sí? pero es descontado ese aporte, lo que pasa es que nos ponen a las empresas como agente de retención de ese aporte, porque exacto, sería muy incómodo y engorroso que cada uno tuviera que ir al BPS a pagar la cuota aparte que le corresponde. Entonces, exacto. Las empresas, desde el punto de vista normativo, tenemos que retener ese aporte, que es un aporte del jugador, no de la empresa, y que la futura jubilación de ese jugador va a depender de ese aporte, y nosotros como instituciones, como empresas, tenemos que volcar los aportes que recibimos al Banco de Previsión Social. Y es el aporte personal. Exacto. Cualquier otra empresa aparte tendría el aporte patronal, que es una obligación de la empresa, pero las asociaciones civiles están exentas. Estamos exentas. ¿Sí? Exacto. Por eso decía, para que la gente le quede graficado, en el caso de que, ejemplo, volvemos a retomar a Wanderers, no aportara por Claudio Veiga, yo mañana termino de jugar al fútbol, me dedico en la actividad privada a hacer otra cosa y llegada a la edad, me quiero jubilar. Resulta que voy al BPS y tengo los 10 años que jugué en Wander, por decir de alguna manera, sin aportes. No me da para jubilarme. Yo puedo hacerle un reclamo a la institución, es decir, una denuncia por apropiación indebida, y ahí empieza un lío grande para las instituciones del fútbol uruguayo. Sí, correcto. Para que la gente entienda, ¿no? Porque se habla de deudas, pero la gente no sabe por qué son las deudas. Porque esto es como una empresa. Si no aportás, estás haciendo una apropiación indebida. Yo leí en ese informe que Rentistas, por ejemplo, debía $16.600.000. Yo no puedo creer, quiere querer, diga. Lo que pasa es que, a ver, acá hay que ver, primero yo no sé las fuentes de información, tiendo a pensar por el tipo de periodista que lo publicó, de que debe haber alguna documentación detrás que lo respalde, no sé cómo la consiguió. Lo que pasa es que deben estar también muy inflados esa cifra por lo que son las multas y los recargos. O sea, en la medida que usted tiene una deuda, es por los aportes que debió haber vertido. Pero si usted no lo vierte, primero tiene multas y después tiene recargos financieros que empiezan a correr y que cada vez engrosan más la deuda a medida que pasa el tiempo. Entonces, puede ser que en términos nominales la deuda sea esa, no estoy diciendo que sí o que no, porque no lo vi, no sé la documentación, ¿sí?
pero eso probablemente tenga una gran carga, ¿sí?, de recargos y de financieros producto del atraso. Bueno, es un tema muy complejo. Carlos, le quiero hacer una consulta, pero está cambiando de tema, ya esto ha quedado muy claro. Tiene que ver con el aspecto seguridad y los gastos que tiene el monto de los espectáculos. Ayer creo que se habló sobre la reunión que se tuvo en jefatura. ¿Le puedo dejar plantear la pregunta para después de la pausa que tengo que cumplir con la emisora? Sí, perfecto. Bien, usted presentó una determinada cantidad de números vinculados a los gastos que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol en materia de seguridad, pero también a la disminución de la recaudación que se tiene por concepto de ventas de entradas. ¿Se ha visualizado después de la reunión de ayer una mejora o se puede visualizar a futuro una mejora? ¿Me lo contesta después de la pausa, Carlos? Sí, perfecto. Estamos hablando con el secretario general del Montevideo Wanderers, el señor Carlos Ham. Como bien decíamos, los clubes, la inmensa mayoría, tienen un nivel de endeudamiento muy elevado, ¿sí? Ya sea por temas de BPS o también por otras deudas que se tienen, que hacen que el fútbol en general y los clubes profesionales tengan deudas abultadas. Esta situación se agrava en la medida de que cada vez que competimos, los clubes generamos más déficit. Y en la medida que no tengamos ingresos para cubrir esos déficits, lo que hacemos es agrandar esa deuda. El informe que yo presenté lo que muestra directamente es cuáles son los costos de los espectáculos y los ingresos que se obtienen por los espectáculos, y se llega de que del año 2014, cuando había 15 equipos que generaban superávit, a la realidad que tuvimos en el año 2018, donde tenemos básicamente 12 equipos que generaron déficit, con una diferencia en términos netos entre un año y otro de $1.700.000, que el fútbol generó entre costos y menos ingresos una carga adicional para los clubes profesionales de $1.700.000. Entonces, esto así es insostenible, y mucho más cuando lo combinamos, como decíamos antes, con clubes que están altamente endeudados. Entonces, un poco la idea de cuando yo presenté esos números es, señores, acá tenemos que trabajar urgente en esto, tenemos que tomar medidas, ¿sí? Y cuando uno analiza las líneas de costos, que son las más importantes y sobre las que habría que actuar, se encuentra que entre ellas están los temas de seguridad. Y en los temas de seguridad, yo creo que se pueden tomar medidas de corto plazo, y ayer, bueno, tuvimos la buena noticia en el Congreso, hablando fuera del orden del día, de que el Ejecutivo había empezado con ciertas acciones tendientes a disminuir esos costos de seguridad. Entonces, es algo de lo que esperamos en los próximos tiempos, y rápidamente empezar a ver resultados, porque ya le digo, esto es absolutamente insostenible. El destino que vamos a tener los clubes de fútbol es, algunos van a sobrevivir, algunos tendrán la suerte de vender a algún jugador y paliar, pero otros no tienen solución si no se empiezan a atacar estos problemas endémicos que tiene el fútbol. Ahora, ya Marcelo Sanzolo quiere hacer una consulta, pero escuchándolo atentamente lo que usted dice, acá hay clubes que tienen una gran deuda vinculada a BPS, producto de la muy mala administración, porque si usted retiene una plata y no la vuelca donde corresponde, empieza a quedarse con un dinero que no es suyo, porque lo utilizó para pagar, no sé, la luz, el agua, el teléfono, y cuando quiso acordarse hizo una bola de nieve que ya después no la puede recuperar, y se empieza a engrosar utilizando fondos que no son genuinos de la institución. Entonces, a esos clubes habrá que ver quiénes eran en su momento los que generaron la deuda para que se hagan responsables. Y después lo otro, lo de seguridad, sí, yo coincido con usted que los costos de seguridad son elevadísimos, sobre todo para partidos que de repente hay 400 hinchas y hay más gente de seguridad que los propios hinchas. No se puede poner 40 hinchas o 40 guardias de seguridad para 400, 500 personas, es una locura. Sí, a ver, son dos magnitudes de problemas totalmente distintos, pero todos van en el mismo sentido. Yo no voy a hablar de las administraciones de otros clubes. Lo que sí yo les comento es, yo estoy en Wanderers ya hace 5 años, y para nosotros siempre fue primordial cuando hacíamos una planificación y cuando hacíamos el presupuesto del año, cuando veíamos que podíamos pagar, el cumplir con aquellas cosas que eran obligatorias. Y muchas veces eso nos llevó a restringirnos en la contratación de algún jugador que nos podría haber reforzado y haber tenido un potencial deportivo mayor que el que tuvimos. O sea, y yo creo que ese es el modelo de administración que hay que tener. No voy a hablar del modelo de administración de otros, pero no es la realidad de otros equipos, y termina siendo en definitiva un diferencial competitivo que después se puede ver o no en la cancha.
Respecto a los costos de los espectáculos, el tema de seguridad es importante, sí, pero no es el único. Hay otros puntos que también hay que atacar y que yo creo que el Ejecutivo lo debe hacer rápidamente, y ese fue un poco el motivo por el cual yo presenté los números para que se viera de forma gráfica y de forma bastante sintética cuál es la problemática, y para que se tomen rápidamente acción sobre eso, que son seguridad, que son el tema de el personal de boletería, el personal de puerta de la AUF, que son los costos de los jueces, que son los costos de la intermediación de venta de entrada. Si a todo eso le sumamos que en los últimos 5 años han subido de una manera en términos reales por encima del 60%, y la recaudación cayó en términos reales un 8%, a pesar de que hay más partidos, es lo que genera un combo que es insostenible, ¿no? Marcelo Sansolo quiere hacer una pregunta. Ingeniero, sí. Sabido es que el economista Ignacio Alonso, hoy presidente de la AUF, lo quería usted dentro del Ejecutivo. Como no pudimos charlar con usted en ese momento, ¿cuál fue el motivo por el cual usted dio la negativa a integrar el Ejecutivo? Porque teníamos un acuerdo y yo entendí que ese acuerdo no se cumplió, y por lo tanto para mí eso era condición necesaria, y al no haberse cumplido yo decidí de presentarme para estar y ser un integrante del comité ejecutivo. Ahí, cuando usted declinó de ser candidato, aparece Jorge Casales. Correcto. ¿Usted está enfrentado con Casales, Carlos? No, yo no tengo un enfrentamiento personal con Casales. Lo que yo digo es que la aparición de Casales generó una división en el fútbol profesional, porque Casales justamente es elegido por 22 votos contra 20, incluido el voto de Wanderers. Se dejó sin la posibilidad de participar en el gobierno del fútbol a una importante cantidad de clubes, que yo creo que es un tema que debiera revisarse, y después yo creo que se necesitaba un perfil de una persona con determinadas características en cuanto a la preparación, en cuanto a los objetivos y en cuanto a la capacidad de ejecución. Entonces, algunos han comentado, evidentemente a mí me gustaría que cambiara el representante del fútbol profesional. Yo no lo voy a hacer, porque hay gente que dice, bueno, no, lo que pasa es que no lo voy a hacer, pero con este ejecutivo no voy a integrar el ejecutivo, pero creo que tenemos una oportunidad única de encontrar una persona donde la inmensa mayoría del fútbol profesional confíe, que podamos trabajar y que pueda encarar rápidamente estos problemas que son acuciantes para el fútbol profesional. Y esas condiciones de las cuales usted hablaba y esos motivos por los cuales no integró el Ejecutivo, obviamente se los reserva, ¿no? Sí, eso es un tema entre Nacho y yo. Muy bien. Y capaz que hasta tenemos diferente visión sobre el tema. Muy bien. Muchísimas gracias por todo, ingeniero. Linda charla hemos tenido y aclaratoria, sobre todo, sobre estos temas que bueno, sobre todo Claudio hacía referencia y que usted los explicó de manera excelente, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes, ya la orden. Un abrazo, Carlos, que pase usted muy bien, ¿eh? Hasta luego, gracias. Que pase bien, señores. El secretario Carlos Hans, secretario del Montevideo Wanderers, charlando esta noche aquí en vivo en Fútbol por Galaxia.